Saludos, casi como hemos visto cómo insertar las líneas de tiempo en los diferentes formatos de blogs de Blogger y de WordPress, ahora vamos a ver cómo podemos insertar las fotogalerías en estas mismas plataformas utilizando las propias herramientas que nos brinda cada una de esas páginas web. Bueno, vamos a utilizar como ejemplo una noticia que me encontré en el periódico Primera Hora con un tema de bastante actualidad, ¿no? Que es la celebración del plebiscito y bueno, dándole un poco de humor a esta nota política, vamos a ver cómo en esta noticia nos presenta algunos ejemplos de la creatividad puertorriqueña relacionada a la publicación de memes, ¿no? He tomado algunas de estas imágenes que aparecen en esta noticia como parte de los contenidos que se comparten en las redes sociales y con eso voy a montar una pequeña fotogalería simplemente para que ustedes vean cómo es que podemos realizarlo primeramente a través de la plataforma de WordPress. Bueno, cuando estamos en WordPress nos vamos a encontrar con que el formato que ustedes van a ver es uno bastante parecido a este. Esta es una entrada que ya creé para que ustedes pudieran ver como ejemplo la versatilidad que nos ofrece esta herramienta para poder publicar distintas maneras de fotogalerías. ¿Cómo se hace, cómo se inserta una fotogalería? Pues mire, de manera muy sencilla. Abrimos espacio aquí, usted le pincha aquí en la parte superior de la izquierda, le da a añadir objeto y ahí puede escoger la cantidad de fotos que desee. En este caso vamos a seleccionar varias imágenes. Seleccionamos estas 10 fotos que son las que van a componer nuestra fotogalería y una vez ya las he seleccionado le doy a continuar. Cuando le doy a continuar ya he pasado de la biblioteca multimedia a presentarme una vista previa de cómo se verían esas imágenes. Aquí es donde yo puedo seleccionar cuál es el formato de estos 7 que aparecen disponibles que yo quiero que se utilice para mi galería. Tenemos el formato en el que todas las fotos se ven individuales, tenemos el formato en el que aparecen en el mismo tamaño en las mismas cuadrículas, tenemos el formato de mosaico que de forma un poco aleatoria escoge cuáles son los tamaños que tienen unas y otras, y también tenemos los mosaicos cuadrados como vemos aquí, en el que aparece una con un tamaño muy superior a las demás y las demás más pequeñas. Este es uno de los principios que más sigue el concepto de dominio visual y jerarquía que estuvimos viendo en clase. Sin embargo, presenta algunos problemas como veremos ahora mismo. También tenemos el formato de círculos, que es algo más estético pero un poquito más complicado de poder justificar en un formato de diseño informativo. Las columnas de mosaico que presentan en sus distintos tamaños, pero en un modo de un único conjunto, todas las fotos y a modo de presentación, que es el primer formato que tenemos en esta entrada, en el que las fotos se van reproduciendo de forma automática una por una. Usted tiene que pinchar en la pestaña de editar para poder colocarle a cada una de ellas su pie de foto. Así que de esta manera, independientemente de cuál sea el formato que usted termine utilizando, mi recomendación es que una vez suba las fotos, coloque inmediatamente el pie de foto porque el pie de foto va a aparecer en todas. En unos casos mejor que otros, como veremos ahora mismo. Bueno, tenemos el formato de presentación, ya tenemos los pies de fotos colocados, lo apreciamos aquí en la vista previa, le damos a insertar y así hemos visto cómo hemos insertado una fotogalería. Esta es la que ya estaba creada. ¿Cuál es el problema que vemos? Bueno, en este caso nos damos cuenta que como lo que yo he escogido han sido memes y tienen un tamaño distinto, según el tamaño unos llegan a pisar lo que es el pie de foto y otros no, claro. Lo que dificulta principalmente que se observen bien o no casi siempre es el uso de palabras dentro de la imagen. Esto normalmente no va a pasar cuando son fotos de usted. Otro elemento que hay que tomar en cuenta es que las palabras automáticamente salen en color blanco. Por lo tanto, las imágenes que usted seleccione, procure que tengan un fondo que cree contraste con la letra blanca del pie de foto para que no se cree confusión o una manera difícil de poder leerla. Voy a borrar una de estas dos formatos de fotogalerías porque son exactamente iguales. Vieron que es sumamente sencillo y aquí en la continuación de esta entrada van viendo distintos formatos que ya vimos como ejemplo cuando estuvimos creando la fotogalería anterior.
¿Cuál es el principal problema que vemos aquí? Pues mire, aunque tiene un gran elemento de jerarquía visual, colocando una foto muchísimo más grande que las demás, hay que pasar el cursor por encima de cada una de las fotos para que se pueda leer el pie de foto. Y otro problemita que tiene es que, si se fijan, estas fotos todas aparecen muy pequeñitas y no todas aparecen con la misma distancia entre unas y otras. La mejor manera en que usted puede solucionar eso es asegurarse que las fotos que usted suba todas tienen el mismo tamaño, por lo tanto no va a tener ese problema de que esta foto, por ejemplo, que es más vertical que las demás, pues tenga una anchura de blanco mayor que la que presenta el resto de la fotogalería. Si bajamos un poco en esta entrada, vemos que hay otros formatos de mosaico que también se utilizan, no con una jerarquía visual tan marcada como el anterior, pero que también es bastante útil. Y el último dificulta ese concepto de jerarquía visual porque todas aparecen más pequeñas y del mismo tamaño. ¿Cómo podríamos utilizar esta galería sin que rompamos con ese principio de dominio? Pues mire, de forma muy sencilla, usted coloca primero una foto sola, muchísimo más grande, para cumplir con esa regla de la pulgada y media, de esa regla del pulgar, para que esa foto sea una vez y media más grande como mínimo que el resto de las imágenes, y las otras las deja así pequeñas. Lo recomendable es que usted utilice entonces, recuerde que lo ideal es que utilicemos números impares en las galerías, así que si usted va a colocar esa foto grande, lo mejor es que las demás fotos más pequeñas entre todas sumen un número impar para que no se vea demasiado simétrica la página. En cualquier caso, una vez hemos visto cómo se pueden crear de forma muy sencilla estos tipos de galerías, ¿cómo los vemos fuera? Pues mire, de esta manera. Aquí tenemos la publicación ya de esa entrada en la que hemos utilizado los diferentes modelos, algunos de ellos. Vemos cómo se reproduce automáticamente el formato presentación, vemos cómo ese formato del mosaico tiene uno muchísimo más grande que el resto. Entonces, cuando vamos a deslizar el ratón por encima, es que vamos a ver entonces los pies de fotos de estas imágenes. Esta puede ser una acertada mientras cumplan con lo que les comenté, que las fotos tengan el mismo tamaño para que no haya unas más verticales que otras y no tengamos un espacio distinto entre una imagen y la siguiente. También tenemos el formato de mosaico, que una vez más presenta encima de la imagen el pie de foto, y en este caso aquellas imágenes que se veían con un pie de foto bastante claro al final de la entrada que publicamos se ven distintas cuando las vemos acá en los mosaicos cuadriculados, ¿no? Estas cuadrículas pequeñas, se ve cómo se resalta. En este caso le ponen un fondo negro, pero el problema de eso es que ese fondo negro tapa en parte la imagen. Por lo tanto, aquí tenemos que tomar en cuenta que el pie de foto no es muy exitoso en el sentido de que tapa la propia imagen para que los lectores y las lectoras puedan ver cuál es la información que usted quiere transmitir. Si pasamos a Blogger, nos vamos dando cuenta de que, así como era una herramienta muy versátil y fácil de utilizar para insertar las líneas de tiempo, por el contrario, con las fotogalerías no es así. En ese sentido, WordPress es muchísimo más útil porque cuando usted va a crear una entrada con múltiples imágenes como estas que estás viendo aquí, no le ofrece la alternativa de fotogalería. Veamos. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, estas que hemos añadido. Queremos añadir una imagen. Seleccionamos un archivo y ese archivo que seleccionemos, como van a darse cuenta, lo insertamos, pero no nos brinda la opción de que podamos crear una fotogalería. Añadimos esa foto y la añade de forma individual, y entonces en ese sentido no tenemos una apreciación con dominio visual como la podíamos ver en WordPress. En este caso, una de las facilidades que tiene de alguna manera la utilización de Blogger es que cuando usted pincha puede escoger el tamaño de manera muy sencilla e intuitiva, y cuando pincha aquí en añadir leyenda puede añadir el pie de foto, tal como podíamos hacer en WordPress, pero nos encontramos una vez más con ese problema de que no tenemos un formato de fotogalería que permita que ellas se deslicen a modo de presentación o en formato de carrusel, que es que se van moviendo de forma automática cada una, sino que quedan totalmente vertical hacia abajo, y solamente el orden es lo que establece cuál es la más importante de las demás, porque no hay
un elemento de jerarquía que nos permita concluir ello. Vamos a eliminar este contenido que no está relacionado con esa entrada y como vemos, esta es la forma en que se ve la entrada si uno la está visualizando desde fuera, no desde la pantalla del editor. Vemos que tiene un pie de foto mucho más claro que el que se veía, por ejemplo, en WordPress, pero tenemos la limitación tan clara que es que simplemente no permite en su formato básico gratuito el modo de fotogalería. Un ejemplo que quería presentarles brevemente porque estuvieron trabajándolo en clase fue en la creación de fotogalerías a través de la plataforma de Genially. Genially es una herramienta que es muy visual, es muy atractiva, tiene muchos elementos interactivos que nos pueden ayudar a hacer una presentación muy chula y también Curriculum Vitae nos permite también hacer galerías, nos permite hacer póster, pero tenemos una pequeña limitación con ella y es que nos toma mucho tiempo trabajarla porque como tiene muchos elementos que hay que cambiar, que sustituir, que si el texto, que si el gráfico, eso hace que tome más tiempo hacer una fotogalería, sobre todo si estamos hablando de un contenido periodístico. Lo bueno de Genially es que como podemos ver aquí, esta herramienta nos guarda automáticamente todo online. Por lo tanto, no tiene que estar preocupándose con que haya perdido algún cambio porque se le haya olvidado guardar. En este caso, en el ejemplo que les coloco, ella viene con esta plantilla que estamos viendo de la pantalla de la computadora. Yo solamente he colocado la imagen que la he insertado a través del menú de la izquierda de insertar imagen. Podemos ver aquí cómo se puede utilizar. Y en este caso también he insertado texto, que eso usted lo puede hacer a través del menú de texto que nos permite diferentes tamaños. ¿Cuál es una de las ventajas de ella? Pues que va a ser una fotogalería distinta. La desventaja, que usted no puede descargarla a menos que esté en el formato de pago. Por lo tanto, para poder crear una fotogalería a través de Genially y poder utilizarla, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos para poder insertar el timeline en WordPress. Es decir, usted le da en este caso a compartir, obtiene un enlace que lo vemos aquí. Esto asegúrese de que esté pinchado el icono de vínculo, lo copia con control C y entonces ese contenido usted lo coloca en una entrada de un post tomando la fotografía principal que utilizó, la coloca allá y a esa fotografía entonces le inserta el vínculo. En el caso de WordPress, lo que hace es insertar la fotografía y pinchar en el icono que ve aquí de vínculo. Ahí entonces usted coloca el enlace a la fotogalería que ya creó en la plataforma de Genially y en el caso de que usted lo vaya a utilizar en Blogger es utilizando el enlace que lo tiene acá. Así que vamos viendo cómo hay alternativas para poder de alguna manera sustituir la limitación que nos presenta Genially en los casos en que queremos utilizarla de forma gratuita. Si usted paga por la plataforma, que hay unos formatos que son bastante económicos, puede perfectamente descargarse entonces el contenido aquí y hacer la edición que usted quiera y guardarla donde usted quiera e insertarla donde usted desee. Así que tampoco es una cuestión muy limitante, es simplemente una cuestión económica. Con esto hemos visto tres alternativas, ¿no?, de cómo crear fotogalerías de formatos distintos y poder insertarlos a través de las plataformas de blogs que hemos estado discutiendo en clase.